Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Bienvenidos nuevamente a este programa de estudio. Estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Estamos por comenzar un tema más que es acerca del Génesis y el tiempo. Pero antes, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Rogamos, oh Dios, de que tú nos enseñes y nos ilustres a través de la palabra divina y el Espíritu Santo, la verdad. Rogamos todo esto, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús. En su nombre. Amén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva allí en el Génesis, en el Edén, Dios les otorgó un espacio de tiempo para poder ser probados y mostrar su lealtad a Dios. Así que vayamos al libro de Génesis, del capítulo 2, versículos 16 y 17, y veamos qué nos dice Dios fue la prueba para ellos. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. Vemos entonces en este pasaje cómo Dios nos indica de que Él les había dicho a Adán y Eva cuál era la condición para mantener la vida eterna. Para ellos, la condición estaba en no tomar parte de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿por qué Dios les daría esta libertad condicional? Veamos esta cita que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 28, con la siguiente declaración. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso, el hombre hubiera sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiera sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiera dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Es así como vemos en esta cita que el hombre fue creado no para obedecer a la fuerza, sino para escoger por sí mismo a quién elegir servir. El hombre, Adán y Eva, tuvo que elegir ser fiel a Dios o elegir escuchar al enemigo. Tristemente, escogieron escuchar a Satanás. Pero Dios ha dejado un plan de redención y la promesa de Dios es de que podemos también hoy, a través de la experiencia de Cristo, a través de su fuerza, de su poder, tener una victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Por esa razón, tenemos que comprender de que Dios nos llama a nosotros hoy a tener una vida de victoria, una vida de fortaleza, no de destrucción, ni de muerte, ni de pecado. En Romanos 8, 1 al 4 leemos lo siguiente. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este pasaje notamos de que Dios nos muestra de que hoy podemos nosotros, por la gracia de Cristo, por el poder de Dios, también ser libres del pecado, tener la libertad de conseguir un carácter semejante de Cristo. Podemos llegar a tener esa decisión, ese poder, esa facultad, por medio de la unión al Señor Jesús, de vencer y huir del pecado. Esa experiencia es una promesa de Dios. Leemos en el libro El Camino a Cristo, la página 62, lo siguiente. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esa tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos para arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que ha sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él.
El carácter de Cristo reemplazará el vuestro y sois aceptados por Cristo como si no hubierais pecado. En esta hermosa cita notamos entonces cómo Dios nos promete de que podemos ser transformados por su gracia y tener su carácter. Además de esto, nos permite entender de que Dios tiene un plan maravilloso de reemplazar nuestra vida pecaminosa, nuestro carácter depravado y lleno de pecado, con el carácter de Cristo. Y también nos dice la siguiente cita: a pesar de la iniquidad que prevalecía, había un grupo de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de gran capacidad intelectual que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados son mencionados en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios ha tenido testigos fieles y adoradores sinceros. Aquí nos dice la palabra de Dios de que a través de todas las edades existieron y existen hombres fieles a Dios que creen que pueden ser transformados por su gracia, que confían en los méritos de Cristo y que su carácter puede ser reflejado a través de la obediencia voluntaria a Dios. Es decir, de someterse a la voluntad de Dios. Por eso Dios puede crear en ellos el querer como el hacer por su gran buena voluntad. De esta manera también podemos tener nosotros hoy la confianza de que en el tiempo que vivimos podemos igual ser parte de ese grupo de personas que puedan ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Finalmente quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra en Signs of the Times, diciembre 23 de 1886. Nos dice allí: al hombre se le prometió un redentor y se le concedió un segundo juicio para ver si desarrollaba un carácter recto, pero se le dejó como agente moral libre. Y en todas las épocas las multitudes han aceptado el principio de Caín y han sostenido que una obediencia parcial es todo lo necesario. Han reclamado un derecho al favor de Dios mientras desatienden sus órdenes positivas. Esta es la posición del mundo cristiano de hoy. Dios ha dado a los hombres un código de leyes y el cuarto precepto de este código ordena la observancia del sábado como un memorial de la creación. Solo hay un sábado del Señor y es el séptimo día. Se han dado órdenes especiales a los hombres para que recuerden este día y lo guarden como santo. Pero muchos muestran su desprecio por la autoridad divina, guardando en su lugar un día que Dios lo ha dado como un día de trabajo. Por esta razón, querido amigo, quiero invitarte hoy a confiar plenamente en la palabra de Dios, a recordar que podemos, por su gracia, en ese tiempo, reflejar su carácter, que tu hijo, que tu esposo, que tu esposa, que tu padre pueda ver a Cristo en ti. Esa experiencia, ese testimonio tiene que ser el más grande, el mejor en nosotros. Y este testimonio puede ser nuestro. Es una promesa divina. Si tan solo aprendemos a aceptar y doblar nuestra voluntad a entregarnos al Señor verdaderamente. Que Dios en este día te bendiga y te guarde, mi oración, y que por su gracia pueda estar aquí mañana también para compartir contigo más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.